Bendecidos hermanos con toda clase de bendición. Antes de empezar, queremos invitarlos a nuestro servicio presencial todos los domingos a las 8:30 de la mañana en el Centro Comercial Gran Portal Petapa. También seguimos con nuestras transmisiones de YouTube en nuestro canal de Herederos de Bendición a las 10 de la mañana. Durante nuestras asambleas presenciales, por normativa de nuestro gobierno, estamos tomando todas las medidas de bioseguridad ante la situación que estamos viviendo, confiando siempre en Dios que tiene el control de nuestra nación. Los esperamos. Bendecidos hermanos con toda bendición, qué gozo nuevamente encontrarnos en este espacio. Para mí es realmente gratificante que tú nos abras la puerta a tu casa, a tu vehículo, en el momento que nos escuchas. Realmente me siento emocionado, bendecido, agradecido con Dios y sobre todo muy comprometido con Él y con su palabra. Espero que este día que tú has decidido conectarte, pues encuentres en la palabra el consuelo, la dirección y todas las bendiciones y dádivas buenas que Dios quiere darte. Estábamos viendo en la introducción del día de hoy un video que fue hace 15 días, ya lo actualizamos gratamente, hermanos. El número de personas que ustedes vieron en ese video pues ya se duplicó. O sea que vamos de gloria en gloria, estamos viviendo tiempos realmente hermosos y maravillosos. Y para mí, hermano amado, es un gozo ver cada día a la iglesia victoriosa caminando en esa senda de justicia y de paz. Hoy tenemos un tema realmente muy importante, muy comprometedor, muy revelador en cuanto a la actualidad de la iglesia el día de hoy. Y cuando hablo de la iglesia el día de hoy, no hablo de la iglesia oficialmente constituida en una institución, sino estoy hablando de la iglesia que ha sido comprada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a hablar hoy de esto, realmente cómo poder ser esos cristianos contagiosos, llenos de vida, que somos irresistibles, hermanos, por todo lo que transmitimos. Vamos a orar y vamos a comenzar este tema. Padre, te doy gracias, Señor, que estamos nuevamente en este lugar. Gracias, Señor, por el regalo maravilloso que tú nos das. Oramos, Señor, para que esta mañana, Señor, la transmisión pueda llegar por YouTube, por la plataforma Church Online, Señor, con la ayuda de nuestro hermano José Vicente en la radio, Señor. Gracias, Padre, para que cada uno de las personas que van a escuchar este mensaje sean edificados, Señor, por la palabra y que puedan, Señor, aplicarla a su vida para que se vuelvan hacedores, Señor. En el nombre de Jesús oramos en este tiempo y te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos y digamos sea para la gloria de tu santo nombre. Amén. Pues bien, hermanos, fíjense que quiero presentarles a un Jesús de poder, de gloria, que miraba aquella primera iglesia primitiva. Una iglesia que fue alcanzada por Dios y está en Lucas capítulo 4, versículo 22, a través de su Hijo Jesucristo. Cuando digo alcanzada es que es bien importante que no somos nosotros los que buscamos a Dios, es Él el que nos halló a nosotros primero. Y realmente hay una gracia sobrenatural y una gracia maravillosa. Esta semana oí el mensaje de una persona que comparaba la sobreabundante riqueza de la gracia de Dios, porque dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y utilizó una figura que impactó mi forma de pensar, inmediatamente me llevó
a otra dimensión. La abundancia es como cuando tú tienes un vaso. Lo queríamos hacer con Astrid, un vaso y le viertes cierto contenido de anilina. Entonces el agua se pone turbia, ¿verdad? Ahí abunda lo negro, abunda el pecado. Pero ¿qué pasa si luego ese mismo vaso lo llevas a un chorro abierto, a gran presión? Empieza a echar, empieza a caer agua, empieza a salir, empieza a renovarse, empieza a tener la sobreabundancia. Hace que ese vaso, que aunque haya estado negro totalmente por causa de la anilina, hoy se vuelva en un vaso que puede estar totalmente en agua pura. Así es la sobreabundancia de la gracia de Dios, hermano. El pecado ha abundado, pero la sobreabundancia de la gracia, hermano, nos ha limpiado y nos ha perfeccionado. Y con esto yo quiero verdaderamente traerte este mensaje, porque en Lucas 4:22 dice la palabra de Dios, y todos hablaban bien de él, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, nuestro Señor Jesucristo causaba una gran admiración en aquel lugar. Su personalidad, su mensaje, su forma de hacer las cosas no pasaban totalmente desapercibidas, debido a que él no venía a mejorar un sistema económico, social, político de aquella época, sino que él traía totalmente una transformación. Él traía totalmente un mensaje diferente al que estaban escuchando. Este mensaje ha cautivado, hermanos, por mucho tiempo y por muchas generaciones a diferentes de toda nación, pero más contemporáneamente hay naciones, por ejemplo, árabes y la misma China, que los creyentes cristianos hacen grandes esfuerzos por mantenerse en la fe. Se mueven ocultamente, tratan de leer la palabra y algunos de ellos, perdón, no creen como en naciones como la nuestra, que hay una apertura al evangelio, las personas no tienen una vida con una fe significativa. Ellos preguntan, si yo estuviera en un lugar, asistiría a la congregación, alabaría a Dios, me reuniría, iría a orar por los enfermos, estaría. Pero ¿cómo es posible que haya gente que tiene la libertad de adorar a Dios y no lo busca? Bueno, podemos hablar mucho de estos, hermanos, y hay muchas razones. Hay muchas razones. Hablemos de gente que en algún momento ha asistido a una congregación, pero de alguna forma, hermano, ven el sufrimiento del mundo y, y se asusta, los niños sufriendo, los países sufriendo, pero no han entendido que la base de la fe no es la ausencia de sufrimiento. Otros dicen que la Biblia tiene contradicciones, que la Biblia, hermanos, se contradice a sí mismo. Y yo no estoy diciendo, hermano, que la vida tenga contradicciones, pero sí estoy diciendo, hermano, que hay quienes la encuentran con mucha facilidad. Ahora, es bien importante que también la base de nuestra fe no es un libro que tenga o no tenga contradicciones. Otros abandonan, hermano, esa práctica de la fe, pues están muy ocupados. Tampoco, hermano, la base de la fe es que nosotros tengamos la habilidad de crear tiempo libre para poder tener una vida de fe. Algunos más dejan de servir y al Dios vivo por servir a un ser querido. Y también, hermano, la fe tampoco es la acumulación de buenas obras. Muchos dicen que han sufrido una desilusión grande por parte de sus líderes o los miembros de alguna congregación que asistían. Pero también, hermanos amados, la base de la fe no es la relación que podemos encontrar con la demás gente. Otros han tenido circunstancias, cambios en su vida, divorcios, crisis económica y muchas otras cosas más. A lo cual Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa suya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. Yo no quiero subestimar las razones de las personas. Hay cosas, hermano, que he citado y que son de verdad muy importantes y deberían merecer toda nuestra atención. Pero antes de continuar en eso, hermano, yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es la base entonces de nuestra fe? ¿Cuál es la base de nuestra fe? Un libro que puede o no puede en algunas personas tener contradicciones, líderes o personas que nos pueden fallar, el sufrimiento en el mundo, crisis personales, económicas, relacionales, divorcios, enfermedades. ¿Cuál es la base de nuestra fe? Y les puedo decir, hermanos, de una forma resumida y contundente que la base de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe es Cristo. Ese Cristo, hermano, que murió por nuestros pecados y nos manifestó así esa gracia divina y resucitó con poder, porque la palabra de Dios dice, y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Ahora, el apóstol Pablo en algún momento de su vida tiene una situación difícil, hermano, y clama a Dios diciéndole, Padre, si es posible, quita de mí este aguijón. Y en 2 Corintios 12:9, el apóstol relata cuál fue la respuesta que él recibió. Y él me ha dicho, te basta mi gracia. Mire qué hermoso, la obra de Cristo, la gracia redentora que recibimos. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Hermanos amados, este tema es un tema de mucho meditar. Es un Dios que se volvió irresistible para que la gente lo buscaba, que sabía que encontraba en él algo totalmente diferente al sistema que conocían. Encontraban a él en el consuelo de la palabra, pero también el poder de hacer milagros, algo que sobrenaturalmente fluía en la vida natural de Dios. Y yo creo que los creyentes del primer siglo también enfrentaron situaciones como las de nosotros, pero a ellos ¿qué los inspiraba? Porque su fe, hermano, les permitió asumir retos, pasar necesidades, sufrir persecuciones, avanzar en la oposición y vencer la tiranía del imperio. Antes de seguir avanzando en este tema, porque a mí me parece realmente maravilloso que nosotros podamos predicar a un Cristo de poder, había una alabanza que cuando yo me convertí, la cantábamos mucho, tengo un Cristo de poder, que la tumba se levantó, se levantó, se levantó, y la iglesia adoraba a Dios, aquel hermano que venció sobre la muerte, y nosotros la iglesia realmente que un corito sencillo, sin muchos instrumentos de alabanza y muchos recursos, hermanos musicales, cantábamos grandes verdades que decía, se levantó de la tumba, se levantó. Ese Cristo de poder sigue actuando en nosotros, sigue reconciliando personas, sigue sanando enfermos, sigue expulsando demonios, sigue haciendo cosas sobrenaturales. Pero Jesús mismo tuvo enemigos. Esos enemigos, hermano, básicamente eran dos, según mi forma de entender y la forma de expresar en este momento. En primer lugar, vamos a encontrar a los religiosos. Hermanos, aquellos religiosos que tenían una posición económica debido a su cercanía con Dios y a la cercanía a las cosas de Dios. Y por otro lugar, también habían otros que tenían fama y tenían fortuna. Y habían descubierto, hermano, entre el templo y el imperio, su forma de tener su vida. Ellos se oponían a Jesús, en acusaciones que no eran con relación a su carácter. No se atrevían a decir que Jesús era un adúltero, un avaro. A lo sumo, hermano, lo criticaron por su forma de comer y beber, pues Mateo 11, 18 y 19 lo registra. Dice, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene demonio. Y dice nuestro Señor Jesucristo, y vino el Hijo de Hombre que come y beben y dicen, miren un hombre glotón y bebedor de vino, amigos de recaudadores de impuestos y pecadores, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Qué importante, hermano, ver cómo ellos criticaban a Jesús, hermano.
y lo criticaban porque les causaba una inconformidad, les causaba, hermano, una incomodidad. Los sacaba de su acomodamiento que ellos habían desarrollado desde sus posiciones de religión y desde sus posiciones de autoridad y poder por medio del templo y del imperio. Ahora, vea esto porque la iglesia, entonces, hermano, empezó a vivir de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre las acusaciones que hacían de nuestro Señor Jesucristo, me gusta mucho porque aún Pilato supo que sus argumentos eran vanos e inútiles. Y también eran muy malintencionados. Usted puede registrar conmigo en Lucas capítulo 23, versículo 4, las palabras de Pilato. Él dijo y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro delito en este hombre. No encontraba absolutamente ningún delito. Y en el versículo 17 de ese mismo capítulo de Mateo, dice, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y en el 18 dice, porque él sabía que le habían entregado por envidia. Entonces los enemigos de Jesús, los opositores de Dios, hermanos, actuaban por envidia. ¿Qué envidiaban ellos? ¿Qué envidiaban ellos desde sus encumbradas posiciones? ¿Qué envidiaban ellos, hermanos, desde su posición política y religiosa ventajosa que tenía sobre muchos? Hermano, envidiaban que Jesús tenía algo que ningún poder humano sobre esta tierra puede alcanzar. El poder que viene de Dios. Dice en Juan 11:46, mire qué extraordinario poder, hermano, que hoy estamos compartiendo. Juan 11:46, y lo digo, hermano, como avance sobre todo lo que la iglesia tiene. Juan 11:46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron a un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Si tú sigues leyendo, es maravilloso ver cómo Caifás, hermanos, confiesa que Jesús venía a morir por muchos, que era necesario que muriera uno solo por muchos, pero él lo hacía en su función de sumo sacerdote. Bueno, este es otro tema, otro tiempo, pero sigamos, hermano. ¿Por qué? Porque ellos tenían temor de eso. ¿Por qué tienen temor de eso? Tienen temor, hermanos, porque al demostrar Jesús su poder, todo aquel espejismo que ellos habían montado en cuanto a la riqueza, en cuanto a la felicidad, porque son ricos, en cuanto a la felicidad, porque tienen poder, hermanos, se estaba desmoronando. Se desmoronaba su status quo, se desmoronaba su posición, se desmoronaba todo aquello y ellos lo querían mantener. Jesús era un problema para ellos. Así que lo que hacen, hermano, es que esos grupos organizados en contra de Jesús empiezan a buscar algo de qué acusarlo, empiezan a inventarle un delito. Y mira, hermano, yo quiero que tú, con el discernimiento que el Espíritu Santo, vengas en la secuencia que te estoy hablando. Y gracias, hermano Juan Carlos, porque usted empezó a hablar de Cristo, porque empezó a hablar de las personas que en algún momento han abandonado su fe, porque está hablando usted del fundamento de la fe, porque está hablando de los enemigos de la fe. Porque yo creo, hermano, que esto le puede pasar a muchos creyentes. Pueden encontrar un desánimo en el camino. Pueden ver espiritualmente, hermano, personas interesadas en hacer ver que los creyentes han fracasado, que la iglesia ha fracasado, problemas entre creyentes, problemas entre denominaciones, problemas de líderes, problemas personales de cada uno, problemas sociales, problemas económicos. Hermano, la gente puede estar en algún momento cambiando su mirada de la fe a cualquier otra cosa. Y le pueden empezar a decir a las personas, sí, es que la doctrina, es que Dios, es que la Biblia misma se contradice. Hay gente que ha sido creyente y que ahora dice abiertamente que es una persona atea. Esto únicamente ha mostrado que los poderes, hermanos, que han tratado de desviar
su corazón y su mente han estado trabajando con cierto éxito, pero hoy nosotros venimos como la iglesia del Señor, hermano, a hablarte del fundamento de nuestra fe, de ese fundamento de la gracia que hemos recibido para la redención de nuestros pecados, pero también del abundante poder de Dios que está actuando en nosotros, en cada uno de nosotros. Así que la gente entonces, enemiga de Jesús, empieza a inventarle delitos, empieza a decirle, hermano, yo he oído gente que dice, sí, es que ustedes no miren los ojos de los pastores. Y yo digo, ya hay gente que está inventando delitos, hermano. Yo no digo, hermano, que una persona por ser pastor sea una persona que está hablando claramente, pero yo conozco y puedo dar testimonio de pastores que conozco, amigos míos, que conozco su vida y que conozco la honestidad de cómo llevan el evangelio de Dios y cómo lo transmiten sin ánimo de lucro. Yo le puedo dar nombres de familias enteras que se han dedicado al evangelio y han abrazado este evangelio, hermano, con todo el amor, entregando no solo su vida, sino sus recursos, su economía, su tiempo y todo lo demás. Verdaderamente, hermanos amados, que cuando una persona está en la fe, en la confianza, viendo a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, hermano, nosotros podemos hacer cosas sobrenaturales. Ahora, sigo hablando del problema. ¿Cuáles son los problemas? Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al final vinieron 2 testigos falsos y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Retorcieron al final algo y encontraron un delito contra Jesús. Hay muchos hermanos religiosos hoy en día y personas acomodadas que Jesús los incomoda, hermano. Los que están acostumbrados al status quo, a su forma antigua de vivir, al templo, creyendo, hermano, que porque van al templo y hacen ciertas cosas, ya encuentran gracia, favor y salvación. Al mundo, el imperio, el gobierno que rige este mundo. Y ven oportunidades, hermano, de destrucción por todos lados. Critican, argumentan, desaniman, cansan, agobian, confrontan. Pero esta mañana, hermano, estamos viendo algo tan maravilloso porque los seguidores de Jesús, de aquella primera iglesia primitiva, entendieron luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo su mensaje, su vida, su propósito. Y mire qué importante es esto, porque solo 20 años después de que Jesús resucitó, el apóstol Pablo en Atenas dice algo que iba a ir contra todo el sistema de aquel tiempo, hermano, hablando en Atenas, en Hechos 17:24. Oye, algo que resuena todavía. Y yo no estoy siendo opositores de templos, ni megatemplos, ni grandes construcciones. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, hermano, de en contra de sistemas organizados que quieren hacer que los creyentes, hermano, se desilusionen, se desenfoquen de su vida creyente y no tengan una fe viva puesto en Jesús, sus ojos como el autor y el consumador de su fe. En Hechos 17:24, el apóstol Pablo, hablando en Atenas, dijo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Oiga esto, hermano, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da vida a todos y aliento y todas las cosas. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia se metió entre muros. La iglesia empezó a tener grandes profesionales dentro del templo.
Y el apóstol Pablo ya lo decía, es que la iglesia, hermano, no necesita un templo para reunirse. La iglesia misma está actuando en los trabajos, en las empresas, en las universidades, en las familias, en todo lugar donde ellos van. Cristo está presente. Ya no llevamos a la gente a la iglesia, le llevamos la iglesia a las personas. Nosotros, amados, hoy en día tenemos la facultad en Cristo Jesús de poder llevar en Cristo, hermano, esa iglesia al lugar donde nos movemos. Claro, esto va a incomodar a mucha gente, hermano, va a incomodar a mucha gente. Y otra gente va a tomar mal el mensaje porque se vaya, vio, hermano, de lo que yo le digo. Yo no voy a la congregación porque me quedo cuidando a un familiar, porque tengo mucho trabajo que hacer, yo llego a la iglesia. No tergiverses las cosas de manera que te convengan. Estoy hablando, hermanos amados, de que nosotros, la iglesia de Cristo, nos congregamos, hermano, en el lugar que Dios nos esté poniendo. Sin olvidar que la palabra de Dios dice, y no dejen de congregarse como algunos acostumbran. Esto, hermano, es bien importante que nosotros veamos porque la congregación tiene mucho, hermano, formación en la vida del creyente. Y verdaderamente yo creo que esto vamos a seguir en Pablo, hermano, porque Pablo llega a entender algo que verdaderamente la iglesia tiene que manifestarse. Claro que hay templos donde hay una gloria maravillosa de Dios, hermano, pero también en tu casa, en tu familia, en todos los lugares, hermano. Yo te digo, en el amor de Cristo, en el poder sobrenatural de Cristo, entiende la obra de Cristo en nuestra vida y no empecemos a abrazar cosas del mundo, no empecemos a abrazar corrientes del mundo, porque los enemigos siempre están ahí. Enemigos, hermano, que quieren, por supuesto, que no les quite su comodidad. Si hay una persona que está acomodada un día a dormirse tarde, ir a desayunar, le va a decir, no, hombre, ¿para qué vas a ir? Aquí nosotros, no, hermano amado. También tiene que ver la obediencia. Y esta obediencia es la que me va a hacer que yo esté donde Dios quiere que esté, no pensando, hermano, en un templo como lugar de la presencia de Dios, sino la congregación de los santos, como el mandato divino y sobrenatural de Dios que nos hace para en esta tierra ser representantes de su poder sobrenatural. Hechos 17:30, dice la palabra de Dios. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Ahora, ¿qué dice la palabra? Pablo está diciendo, tú no porque tienes una catedral impresionante en el centro de tu ciudad significa que la ciudad es cristiana. Pero dice que el poder de Dios nos lleva al arrepentimiento. Ese arrepentimiento en todas partes que se manifiesta porque Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Se refiere a Jesucristo mismo. Y oiga esto, hermano, porque esto que va a oír usted a continuación es la clave. Cuando la gente habla del poder y de la iglesia, nosotros llevando el poder de Dios, no en una construcción, no en un templo, aunque yo bendigo los templos y le doy gracias a Dios por las grandes construcciones, pero entendiendo, porque esos lugares conocen que son la iglesia y llevan el poder de Dios a donde van, congregados, unánimes en la fe, compartiendo la enseñanza, compartiendo el pan, viviendo instruidos, hermanos, en los diferentes ministerios que Dios ha levantado como una iglesia viva. Cuando esa iglesia manifiesta el poder, y entonces dice que cuando ellos empezaron a oír del poder de Dios para resucitar, de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. ¿Sabe, hermano? Lo que realmente asusta a los verdaderos enemigos de Dios no es, hermano, un montón de cosas que nosotros les copiamos a ellos. Les asusta ver la gracia y el poder manifiesto de Dios. Les asusta ver que una persona renuncia a la comodidad de su casa para salir, para compartir, no un edificio,
sino con la iglesia viva. Eso les asusta. Les asusta ver, no hombre, quédate otro ratito, nunca compartís con nosotros. Y he estado toda la semana, nunca estás con nosotros. Les asusta. Les asusta ver que van a ser personas que regresan con el poder, que regresan con la autoridad, hermano, que ya está, pero que ahora comprenden que está manifiesta en cada uno de nosotros. La gracia y el poder de Cristo atemoriza a la gente, hermano. Atemoriza a las personas y es algo, hermano, que nosotros debemos comprender y entender, porque el poder de la resurrección, oiga lo que le voy a decir, el poder de la resurrección, el poder sobre espíritus inmundos, el poder de sanar, el poder comprender las escrituras, el poder perfeccionarnos en Cristo Jesús, el poder que se manifestó en Jesús para levantarlo de esa tumba, y es el mismo poder que opera en nosotros para hacer señales, prodigios, milagros, el poder del evangelio para vida eterna, el poder de cumplir todo deseo de bondad y toda la obra de la fe. El poder de Dios está para nosotros, sus hijos. Y cuando la iglesia de verdad manifiesta ese poder sobrenatural, entonces, hermanos amados, las personas empiezan a reconocer en el cuerpo de Cristo, oiga lo que le dijo, en el cuerpo de Cristo, al mismo Cristo que está aquí. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Que Dios nos ha dado espíritu para que nosotros podamos manifestar ese poder sobrenatural de Dios. Hoy, amado, la invitación es: la iglesia gloriosa de Cristo es más que vencedora porque ha vencido a los enemigos. Pero los enemigos siguen tratando de luchar, siguen tratando de decir, mira, la bendición de Dios es dinero. Hermano, viera cómo se mira el hermano que está bien bendecido, viera qué camionetona la que trajo. Eso es una añadidura que Dios otorga según la correcta administración sobre los bienes que Dios da por medio de un alma que ha sido sometida a Dios, y eso se le llama administración. Pero la bendición de Dios que está en ti, en mí, en todos los creyentes, hermano, es la bendición que Dios manifestó y ha manifestado en todos y cada uno de sus pactos. Efesios capítulo 1 nos habla de todas esas bendiciones que tenemos. Son bendiciones sobreabundantes, son bendiciones dadivosas que Dios ha dado. Esas bendiciones, hermano, hace que nosotros en Cristo Jesús nos movamos en su gracia soberana y en el poder extraordinario. El poder para levantar enfermos, el poder para sanar. Hermanos amados, yo sé que hay familias que están pasando momentos duros en este momento. Son familias que han tenido crisis económica o crisis relacionales. Y el sistema, hermano, lo que hizo fue, ay no vayas a la iglesia, mira al pastor, mira a los hermanos. Y los metieron, hermano, a ese momento, no vayas. Entonces andate con tus amigos, con tus amigas. Ellos te van a entender, ellos te van a comprender, pero no te van a dar soluciones. No te van a dar soluciones. Porque el único, hermano, que tiene poder es Cristo Jesús. Así que las personas que están viendo a Jesús, el autor y el consumador de la fe, y saben, hermano, del misterio de Dios, se reúnen y dicen, hermano, oremos. Vamos a orar de común acuerdo. Yo vengo a orar, hermano, hoy en el nombre de Jesús. Quiero que oremos por sutano, mengano, por todo. Vamos a orar. ¿Y qué quiere que oremos? Vamos a orar por esto, aquello. Y en el nombre de Jesús, en el poder sobrenatural de un Dios vivo, que hace que las cosas imposibles pasen, en ese nombre maravilloso vamos a creer, y en ese nombre maravilloso vamos a atestiguar. Oiga lo que le digo, hermano, vamos a atestiguar un día que lo que era imposible para nosotros es posible para Él. Hermanos amados,
La iglesia sigue en movimiento. La iglesia sigue manifestando el poder y la autoridad de Dios. La iglesia está viva porque tiene un Dios vivo en medio de nosotros. Y yo oro, hermano, en el nombre de Jesús, para que seamos esa iglesia contagiosa, esa iglesia, hermano, de verdad, que miran las personas que tienen en medio a un Dios que obra con poder y autoridad. Estamos cambiando un poco la forma de reunirnos. Yo le digo a cada hermano en estas reuniones presenciales que he tenido, hermanos, ¿quién me da testimonio? Y hemos oído unos testimonios tremendos, hermanos, de verdad, bárbaros, impactantes. Y no es que, hermano, fíjese que yo estaba y se murió. No son ese testimonio que manipula el alma y que te hace tener tristeza. No, son testimonios de vida, son testimonios de poder y autoridad. Esos testimonios, hermano, que se están dando en la vida de los creyentes son lo que verdaderamente están manifestando que tenemos a un Cristo de poder. Hermano amado, yo te invito que tú seas la iglesia de Dios con una fe viva. Esa iglesia, hermano, que no te tienen que premiar con un título para congregarte. Tú sabes que te tienes que congregar porque Dios así lo dijo, que no es en el edificio. Y mejor si hay un edificio, que no es en la butaca, mejor si hay una butaca, que no es con el aire acondicionado, mejor si hay aire acondicionado, pero como añadidura, pero que el poder de Dios, hermano, lo manifestaron aquellos creyentes en medio de leones que lo querían comer y lo que hacían, hermano, era alabar, personas que se testificaban, que los metían en ollas llenas de aceite y no se quemaban. Aquellos muchachos que les decían, métanos al horno y préndanles fuego. Y ellos pensaban que inmediatamente, dice, que miro ahí, miro 3 hombres y uno más como figura de hombre. Y aún las personas que los aventaron sí tomaron fuego y ellos mismos salían adelante. Esa iglesia, hermano amado, que decide no participar en las crisis económicas. Esa iglesia que decide no participar en el temor cultural y multitudinal que tenemos hoy en día, hermano. Esa iglesia que confía que Dios va a hacer algo sobrenatural. Esa iglesia, te estoy hablando hoy, hermano amado, la iglesia que manifiesta el poder de Dios. Oro porque estoy convencido que lo que te estoy predicando hoy es verdad. Hay un Cristo de poder. Hay un Cristo maravilloso que nos amó y que ese poder sobrenatural está operando hoy en cada uno de nosotros. Así que, hermano, vamos a orar. Y si hoy tienes, hermano, una petición en tu corazón por medio de la fe en Cristo Jesús, yo te invito a que la pongas y la presentes delante del Padre. Padre, oramos, Señor, con acción de gracias, Señor, por cada hermano y hermana que está reunido, Señor. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, porque entendiendo esto, Señor, de los enemigos de Jesús, entendemos que aún los enemigos, Señor, siguen siendo los mismos disfrazados de diferente forma, Señor. Que hay entes religiosos, Señor, que quieren hacer ver, Padre, a la iglesia como un objeto, Señor, como un lugar de poder y autoridad. Hay quienes, Señor, quieren tomar a causa del templo, del imperio, Señor, del poder, su comodidad, Señor, pero la iglesia está viva, Señor. Esa iglesia que manifiesta el poder, esa iglesia que ora, Señor, pues esa iglesia que cree, Señor, esa iglesia que ha visto el poder para entender las escrituras. Dice tu palabra que iban caminando y se les abrió la mente y pudieron entender. Wow, dijeron, no lo habíamos visto, lo habíamos leído y no lo habíamos entendido, que tenía que morir para pagar por nuestros pecados, pero que también para resucitar por todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque hoy en la iglesia hay poder. En el nombre de Jesús oramos, hermano, por reconciliación. En el nombre de Jesús oramos por estas situaciones económicas. En el nombre de Jesús, hermano, pon tu petición con fe, con los ojos puestos en Jesús en este momento. No cuestionándote si puede pasar o no puede pasar. Eso no depende de ti, eso depende del Padre, que quiera o no quiera. Pero tú, amado y hermano y hermana que me escuchas, preséntalo del Padre como aquella mujer que dice, si tan solo tocara el borde de su manto, seguramente ella sabía que iba a salir poder de él, y así fue efectivamente. Hoy en el nombre de Jesús oramos, hermano. Oramos creyendo. Yo creo una iglesia de poder. Señor, en medio de nosotros hay milagros. En medio de nosotros, Señor, hay cosas sobrenaturales, Señor. Somos una iglesia que estamos creyendo en el poder
tuyo, Señor, que manifiesta el poder. Oramos, Señor, creemos, Señor, y en el nombre de Jesús vamos a ver sobrenaturalmente, sobrenaturalmente, Señor, las cosas extraordinarias, Padre, que son naturalmente sobrenaturales. Gracias, Padre, por cada hermano que se congrega. Ese ya es un milagro, Señor. Ese ya es un milagro. Tú les diste el poder y el querer. Y yo sé, Señor, que no es el que corre, no es el que quiere, sino el que Dios tiene misericordia. Y tú les has dado, Señor, ya están aquí oyendo esta palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que no nos acomodemos, Señor, ya. Que no nos acomodemos, que no que dejemos, Señor, nuestra comodidad, nuestros prejuicios y que caminemos hacia adelante en la fe. Te lo pido, Padre, todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Pues, amado, si tú tienes un testimonio y no lo quieres compartir, mándalo grabado. Mira, yo realmente le doy gracias a Dios porque es un tiempo de testificar. Así que te invito, hermano, a que te sigas congregando, a que si puedes ir presencialmente, vayas presencialmente. Estamos estudiando los martes y los jueves un tema realmente maravilloso que yo me estoy realmente gozando mucho en compartirlo. Y seguimos avanzando, la iglesia sigue avanzando, hermano, y creyendo en un Dios vivo que tenemos. Así que te invito a que tengas esta vida más que vencedora en Cristo Jesús y gracias por estar aquí. Un abrazo, bendecido, gracia y paz para cada uno de ustedes.